los cambios sociales y políticos sucedidos en México que han afectado al desarrollo económico del país. La historia sobre la exportación en México tiene sus comienzos durante el Porfiriato a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se empezaron a desarrollar ciertas ramas de la agricultura que su producción se destinaba a la exportación, como el enequén, caña, tabaco y caucho. El desarrollo industrial del país llegó con la producción minera y a la vez se desarrolló la metalurgia con la fundición de la plata, cobre y plomo. La industria de transformación estaba representada por las empresas textiles. Durante el período cardenista, al finalizar la Gran Depresión, en México se empiezan a dar cambios de relevancia. Durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas se inició la reforma agraria. Se nacionalizó la industria del petróleo y de los ferrocarriles. Se desarrolló un proyecto de desarrollo nacionalista con autonomía del exterior. Este cambio estructural conduce a la participación del gobierno como agente activo promotor del cambio y del desarrollo. Durante el sexenio de Ávila Camacho, se crearon las bases para un proceso de industrialización en México, mejor conocido como el modelo de industrialización sustitutiva o modelo de sustitución de importaciones. En el período de 1946 y 1952, que fue gobernado por Miguel Alemán Valdés, se siguió impulsando a las empresas privadas, nacionales como extranjeras. Durante este sexenio se incrementaron las obras de infraestructura en nuestro país, sobre todo caminos y puentes. Por parte del Estado se utilizaron mecanismos para impulsar la inversión privada como exenciones y disminuciones de impuestos, aumento y facilidades al crédito privado, promoción de actividades industriales, apoyo a la inversión privada en el campo, incremento de los créditos públicos, promulgación de la Ley de Fomento de Industrias de la Transformación, aumento de aranceles y otorgamiento de subsidios, control de organizaciones obreras y campesinas, control de salarios. Se realizaron reformas al artículo 27 constitucional, con la finalidad de aumentar los límites de la pequeña propiedad privada, incrementar las tierras inafectables y conceder amparos agrarios. Todo esto para promover las explotaciones agrícolas capitalistas, es decir, los neolatifundios. Todo esto propició una industrialización de manera firme y continua durante la década de los 50, donde surgió una fuerte actividad industrial de pequeñas y medianas empresas. En 1955 se promulgó la Ley para el Fomento de las Industrias Nuevas y Necesarias, cuyo ordenamiento permitió que se estableciera un importante número de empresas industriales y fundamentalmente medianas y pequeñas, y que un gran número de talleres y artesanías se transformaran en pequeñas empresas. Para esto el Estado instituyó mecanismos de carácter financiero para poder responder a la demanda de créditos de las pequeñas y medianas empresas de tipo industrial, creando un rápido proceso de expansión y diversificación de la rama industrial en nuestro país. Lo antes mencionado constituye la primera etapa del modelo de industrialización, que se tradujo en una política económica orientada a promover la expansión y desarrollo industrial en México, dejando fuertes efectos negativos en la economía mexicana, como fluctuaciones en el tipo de cambio, inflación, y déficit en las finanzas públicas como en la cuenta corriente, creando desequilibrios internos y externos. La segunda fase del modelo se desarrolló en el periodo de 1955 a 1970, periodo caracterizado por un endeudamiento con el exterior para poder financiar al gasto público, pero no todo fue tan negativo ya que el desarrollo de la política económica del sexenio de Adolfo López Mateos permitió el crecimiento sostenido, con una inflación inferior a 5% y una estabilidad cambiaria. Por eso se dice que este periodo se le conoce como periodo de desarrollo estabilizador.
con Gustavo Díaz Ordaz durante los años de 1964 a 1970, se continuó con este periodo de crecimiento sostenido sin inflación y con estabilidad cambiaria, siguiendo la misma política económica de sexenios anteriores: protección arancelaria, subsidios, exenciones de impuestos, control oficial de las organizaciones obreras, control salarial, liberalización de precios, etc. Durante el periodo del Luis Echeverría Álvarez en los años de 1970 y 1976, la crisis se dejó sentir, debido a todas las irregularidades económicas que se venían arrastrando de sexenios anteriores, como el fuerte gasto público, financiado por una excesiva oferta monetaria, endeudamiento externo, y un fuerte déficit en la balanza de pagos, creando una situación adversa para la economía, caracterizada por un crecimiento notable en la inflación. Se devaluó el peso, aumentaron las importaciones de alimentos, creció la deuda externa y la fuga de capitales. Para el periodo de 1977 a 1982, gobernado por José López Portillo, se da un auge petrolero que beneficia las expectativas de nuestro país, y esto constituye la base del resurgimiento de México a la recuperación económica. Con esta confianza adquirida por las exportaciones del petróleo, se agudiza las políticas de expansión fiscal y monetaria, mayor gasto público y mayor creación de dinero, creando un nivel de inflación con tendencias alcistas, produciendo una pérdida de competitividad con el exterior, que trae consigo un estancamiento en las exportaciones y aunado a una recesión mundial, donde los países del resto del mundo adoptan políticas restrictivas. Y este tipo de políticas proteccionistas producen un aumento en el déficit de la balanza comercial. Después, en 1986, México entró a la Organización Mundial de Comercio. En 1994, ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y empezó la crisis económica mexicana de 1994 a 1995. Finalmente, el 1 de julio de 2000, entró en vigor un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Se inicia una etapa de privatización de las empresas paraestatales y una política económica que se apega al modelo neoliberal basado en el libre mercado interno y externo, donde se redujo los aranceles a las importaciones y se eliminaron las barreras arancelarias. México se adhiere al GATT, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, en 1986. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue suscrito el 17 de diciembre de 1992 por los tres líderes de Canadá, Estados Unidos y México, entrando en operación el 1 de enero de 1994, teniendo como objetivos generales la eliminación de las barreras al comercio, fomento a la inversión, la promoción de la competencia, la protección de la propiedad intelectual. El reto ahora será acelerar el crecimiento sin descuidar la estabilidad que tanto trabajo ha costado conseguir.